nota. Te voy a decir algo que yo creo. Yo no creo en las guerras como forma de resolver conflictos, porque al final, en las guerras, pierden todos. Y es que la guerra siempre acarrea dramas personales, por lo que es como que si te arrebataran en un pedazo de tu vida tu derecho a decidir tu existencia. Te voy a contar qué está sucediendo ahorita en Ucrania con algunos niños. A un poco más de un año del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, algunas organizaciones de derechos humanos están denunciando que centenares de niños ucranianos están siendo robados por Rusia. Pero ¿cómo puedes robarte a los niños? Ahora te explico. Una investigación periodística revela que cientos de menores están siendo trasladados a la fuerza a territorio ruso. Los ucranianos dicen que no son cientos, sino miles. La realidad es que es muy difícil hacer un cálculo en este momento. Pero, ¿cómo empezó a saberse de todo este asunto? La televisión rusa empezó a transmitir reportajes que decían que el gobierno ruso estaba salvando niños ucranianos de las zonas de conflicto, Donetsk y Lugansk, lo que alertó a los medios de comunicación que empezaron a investigar. ¿Quiénes eran esos niños y por qué los rusos podían simplemente tomarlos y llevárselos a otro lado? Encontraron que centenares de menores ucranianos están siendo trasladados forzosamente desde el este de Ucrania a Rusia. Para ser más precisos, desde el Donbass y las zonas ucranianas que Rusia ya se anexó y por las que siguen luchando los ucranianos. O sea que no está claro si esos lugares son Rusia o Ucrania. Según revela la investigación, se han identificado 3 grupos de niños trasladados a la fuerza o que permanecen retenidos en territorio ruso. La mayoría de estos menores procede de orfanatos o centros de acogida ucranianos en territorios tomados por los rusos, aunque también hay otros que fueron separados de sus padres por la guerra y otros más que, imagínate, fueron enviados a campos de verano y no pudieron ser devueltos. Y es que imagina la situación. Unos niños se van de campamento dentro del país, porque el Donbass y todas estas zonas eran Ucrania, y de pronto llega una invasión. Y te informan que el campamento ya no es Ucrania, sino Rusia. Detienen a todo el personal o lo expulsan y se apoderan de los niños. Los papás en Ucrania, en medio de la guerra y los bombardeos, ni siquiera pueden comunicarse o viajar para saber cómo están los niños. Hay numerosos videos propagandísticos rusos en los que se puede ver a los niños ucranianos llegando a territorio ruso. Rusia tiene a los menores ucranianos en 43 centros, de los cuales 41 fueron utilizados en el pasado como campamentos de verano infantiles. Además, en el 78% de estos campamentos ya instalaron escuelas rusas para los menores, lo que los ucranianos llaman centros de reeducación. Los mandan a una escuela rusa en donde no se les permite hablar su idioma, el ucraniano, en donde el programa de estudios es el ruso, lo que enseñan es historia rusa, en donde son forzados a recibir mensajes de propaganda política rusa con el fin de ideologizarlos a favor del gobierno de Putin. Para los ucranianos, esto es un genocidio de la cultura del pueblo ucraniano a través de sus niños. En otros videos se ve cómo se entrega a los menores a familias de acogida rusas, o sea, los están adoptando sin consultar a sus padres. Lo que pasa es que los secuestran, les cambian la nacionalidad, los dan en adopción y cometen violencias. Y todo esto es un delito. Putin cambió las leyes para favorecer la rápida adopción y nacionalización en Rusia. Mientras tanto, Moscú lo vende como un esfuerzo caritativo para salvarlos de la barbarie, la ucraniana según ellos, y darles una vida mejor. Pero no todos están de acuerdo con que sea una buena obra. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha asegurado que en una situación de guerra no se puede determinar si los niños tienen familia o no, o si tienen tutores o no, y que por lo tanto, hasta que esto no se aclare, no puedes darle otra nacionalidad ni hacer que los adopte otra familia. Así que está muy claro que esto es algo que no debería estar ocurriendo.